Hola, mi nombre es José Alberto Castillo Hernández. Hoy voy a hablar sobre los procesos en los gases ideales. Para dar una definición, se dice que la ley de los gases ideales, que relaciona la presión, el volumen y la temperatura con la cantidad de sustancia mediante la ecuación de presión por volumen es igual a N, que en este caso puede ser mediante la ecuación una sustancia, en este caso moles, o también se le puede cambiar a una M, donde representa la cantidad de masa, pero naturalmente se utiliza la N. Y donde R es la constante de los gases, y también aquí tenemos N, que representa la cantidad de sustancia de gases en moles. Esa es la ecuación de gases ideales, y aquí en este lado, pues la simplifiqué, ¿no? Para que no se revolviera con el texto. Tenemos los procesos termodinámicos principales, que es la isotérmica o isotérmico, adiabático, isobárico y isocórico, o también conocido como isométrico. Bueno, pues les voy a hablar sobre la expansión isotérmica. En la expansión isotérmica, un gas ideal cambia de volumen a una temperatura constante. Esto indica que la temperatura del gas permanece constante durante todo el proceso. Aquí aplica la ley de Boyle-Marionet, donde nos dice que presión y volumen es igual a constante. ¿Constante de qué? De la temperatura. Donde temperatura 1 va a ser igual a temperatura 2. Por lo tanto, la presión 1 y presión 2 serán diferentes, al igual que su volumen. Aquí lo representé con una imagen que podemos ver aquí a la izquierda, donde presión 1 nos dice, es un ejemplo, que son 760, y la presión 2 que son 1500. Aquí también va a cambiar su volumen, que son 600 centímetros cúbicos, y en la otra pues puede variar, ¿no? Que es un volumen 2 que va a ser diferente. Pero lo que cabe recalcar es que la temperatura, tanto en el estado 1 como en el estado 2, no va a cambiar porque va a ser una temperatura constante. También lo podemos ver en la imagen de aquí, como la presión va aumentando. Aquí lo podemos ver en el manómetro, pero si nos podemos ver a la izquierda, la temperatura nunca va a cambiar. Igual en la gráfica lo podemos ver. Eh, bueno, yo lo busqué también como aplicaciones para que se nos sea más fácil el saber cómo podemos verlo en nuestra vida diaria. Aquí puse acondicionadores de aire, compresores de refrigeradores e inflado de neumáticos. Un ejemplo más fácil que pude encontrar es el funcionamiento de un calentador de agua instantáneo. Cuando se abre el grifo del agua caliente, pues por lo normal el gas dentro del calentador se expande isotérmicamente al pasar de un estado comprimido a uno menos comprimido. Esto reduce la presión del gas y permite que el agua fluya a través del intercambiador de calor, y haciendo que pues, finalmente llegue al grifo, ¿no? Al llegar a pues, el agua caliente. Ahora les voy a hablar sobre la expansión adiabática o adiabático. Igual, una breve definición es que el proceso termodinámico, conocido como expansión adiabática, es un gas que se expande o se comprime sin que se ocurra un intercambio de calor con su entorno, es decir, durante la expansión adiabática ni el calor entra ni sale del sistema de gas. Más que nada, pues bueno, aquí lo representé con la fórmula que es Q, que va a ser calor, que va a ser igual a cero, así que nuestra energía interna va a ser a menos W, que es el trabajo. ¿De dónde sale esta ecuación? Pues de esta, de la ecuación general de estado, que es Q es igual a energía interna más W, que es trabajo. Y lo representé también con esta gráfica, donde nada más va a cambiar las presiones y el volumen, pero pues el calor no va a entrar ni salir. Igual lo puse aquí en la imagen que tenemos, en esta que estoy seleccionando, donde está el estado inicial, la expansión y la compresión, pero vemos que está como que el circuito o el sistema cerrado. Y yo aquí le puse abajo una llave que dice que está aislado, porque pues no entra ni sale calor. Su ecuación de estado pues es presión 1 por volumen 1 elevado a la gamma y presión 2 por volumen 2 elevado a la gamma, donde gamma va a ser nuestro factor de compresibilidad. Aquí encontré una ecuación que es gamma es igual a calor específico a una presión constante sobre calor específico a un volumen constante.
En aplicaciones pues encontré esas dos, ¿no? Que es motores de combustión interna y diseño de turbinas y compresores. Ahora vamos a hablar sobre la expansión isobárica. Su ecuación de estado podemos ver que es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Aquí lo puedo representar en esta imagen donde nos da un buen ejemplo que vean, la presión es constante, ¿no? Pero la temperatura, si vemos, va incrementando. Al principio está a 250 y al final acaba en 450. Imaginemos que tenemos otra agua de llave caliente. Pues el agua caliente se almacena a una presión constante en un calentador de agua. Cuando se abre el grifo del agua caliente, este puede fluir y se expande a una presión constante antes de salir. La presión va a ser constante, pero la temperatura va a cambiar. Solo es eso. No va a haber algo más, porque la temperatura nos va a ayudar a saber cuál es la temperatura inicial y final, pero la presión es la que nos va a ayudar a calcular cómo cambian estas propiedades cuando se realiza dicha expansión. Aquí, pues, para una simple imagen, estado 1 y estado 2, podemos ver que la presión del estado 1 es menor que la del estado 2, pero y bueno, las temperaturas también, ¿no? Podemos ver que la temperatura 1 es mucho más baja que la temperatura 2, pero podemos ver que el volumen es el mismo, va a ser constante siempre. Por eso está aquí en nuestra ecuación, la ecuación de estado, donde nos dice que la P1 es la presión inicial, la temperatura 1 es la inicial en kelvins, la presión 2 es la final y la temperatura 2, que también es en kelvins, es el final. A dar un ejemplo, la expansión isocórica es cuando se calienta un líquido en un recipiente cerrado. Esto es similar a lo que ocurre en un termo. Todos tenemos un termo, donde el volumen del líquido se mantiene constante y la temperatura puede cambiar. Y esto sería todo. Muchas gracias.